Muy bien, continuamos entonces con nuestra... hay varias personas que quieren ingresar. Pues las admitimos a todas. Muy bien. Ahí están, ingresando. Ahí están, todos ingresamos. Y reitero nuevamente, estos son los totales de los costos en los factores objetivos. Estos son los totales. ¿Cómo analizamos en la siguiente formulación? Para determinar el factor objetivo, ¿sí? El valor ponderado, tengo que dividir, ¿sí? Uno entre el costo total, ¿sí? de los factores objetivos de Camargo, de Tolomosa y de Padcaya. Por eso es 1 sobre el total, 1 sobre el total multiplicado por el costo de Camargo en el denominador. Aquí por el costo de Padcaya y aquí por el costo de Tolomosa. Ahí está. Y estos resultados nos van a dar estos factores porcentuales. La suma de estos tres tiene que dar igual a 1. Eso es lógico, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a continuar. Entonces ya sabemos, esta ha sido la calificación de los factores objetivos. Simplemente la fórmula es 1 sobre, en el denominador, el costo, la suma del costo total, multiplicado por el costo, ¿no? Todos estos en inversa, en valor inverso, en la sumatoria de los valores inversos, multiplicado por este factor. Creo que no es muy difícil. Pero la suma de los tres tiene que dar igual a 1. ¿Sí? Vamos a ver, cuidado que me esté equivocando, ¿sí? Vamos a sumar. ¿Dónde está? Me he pasado. A ver, ahí está. Vamos a sumar. Para Camargo es 0.3212. Para Padcaya es 0.3282. Y para Tolomosa es 0.3506. La suma es exactamente igual a 1. Además que tiene que dar igual a 1. Esta es la hermenéutica de cálculo. Muy bien. Seguimos. Esta es la calificación para los factores subjetivos. Este índice de importancia relativa tienen que dar el analista de proyectos, ¿no? En función, por eso que son factores subjetivos, ¿no? Subjetivos, o sea, son muy personales. Yo le doy el 20% porque creo que la actitud de la comunidad es nomás positiva, ¿no? Tiene un poquito de peligro, pero no es muy grande, ¿no? Es gente muy productiva, muy industriosa, quiere que el proyecto se lleve adelante en su región. Los servicios de educación y salud le pondremos un 30% y a las leyes ambientales un 50%. Pero es un ejemplo, ¿no? Esto además estoy usando en algunos de los factores, pueden ser más todavía, pero es cuestión de que tampoco no podemos utilizar muchos más, ¿no? Es más que suficiente. Alguien está con micrófono abierto. ¿Quién es? Es Enrique Tar. Le vamos a desactivar. Ahí está, muy bien. Entonces, ahora, esta calificación W, ¿sí? Es una calificación que tiene que dar el analista también, en una escala de 1 a 10, ¿sí? Porque estamos usando el sistema decimal. Entonces, de 1 a 10 le doy el factor de 7. Un momentito, por favor, voy a cortar. Tengo alguna interferencia. Quiero cortar esa interferencia. Un momentito.
Muy bien. Entonces, continuamos. Estos factores, entonces, por el índice de importancia relativa, tiene que dar el analista. ¿Quiénes son los analistas? Ustedes que están haciendo, ¿no? Esta calificación la da también el analista. O sea, ¿cuánto, sobre la base de 1 a 10, cuánto le calificaran a Tarija Camargo o en Tolomosa? Aquí están las calificaciones. Y aquí para Pelcaya también. Miren, a calificar le han calificado con 10. ¿Sí? Muy bien. Ahora a continuación lo que vamos a hacer es multiplicar el índice de importancia relativa. 0,50 por 7, 3,5. 0,30 por 6, 1,8. 0,20 por 7, 1,4. Y la suma da 6,7. Y lo propio ocurre con Tolomosa. 0,5 por 8, 4. 0,30 por 6, 1,8. Y 0,20 por 5, 1. Y lo propio ocurre con Pelcaya. 0,50 por 10, 5. 0,30 por 9, 2,7. Y 0,20 por 8, 1,6. Y al final de estas columnas, 6,7 para Camargo, Tarija, para Tolomosa 6,8 y para Pelcaya 9,3. Ahora, ¿cómo se califica, cómo se obtiene el valor para esta función subjetiva? De la siguiente manera, voy a sumar, ¿sí? 6,7 más 6,8 y 9,3 tengo un total de 2,8. Para calificar a Camargo, voy a dividir 6,7 y tomo la máquina de calcular para hacer, si ustedes también tienen la máquina de calcular, 6,7 entre 22,8. El resultado 0,2938 que está acá. 29,30. Sí, es que hay un 5, después un 9, entonces se pondera a la cuarta cifra decimal con 9. Y así sucesivamente. Muy bien. Como ya saben la forma de calificar, entonces, sí te lo voy a llevar un poquito más arribita porque no me da espacio. Entonces, la medida de preferencia de localización, ¿sí? Es el MPL, la medida de preferencia de localización para Camargo. Este factor crítico es 1, 1, 1, les había indicado. Si falla alguno de los factores críticos, no hay electricidad o no hay agua, entonces es 0, como en el caso de las carreras. Le pusimos 0, entonces no tiene mucho. Un momentito, por favor, voy a tener que cortar. Sí, reitero, bueno, son los niños jugando. Ese problema de vivir en un departamento, ¿no? Bueno, seguimos. Entonces, la medida de preferencia de localización para Camargo en el factor crítico es 1. Y para Tolomosa y Pelcaya, 1 también porque hay electricidad de agua. Si faltara uno de ellos, definitivamente 0 no se puede hacer. La medida de preferencia de localización debería ser 0. Muy bien. Ahora, aquí este es el factor de preponderancia que hemos llamado, que es 0,75 y para los factores objetivos y 25% por los factores subjetivos. Estos valores ya los hemos obtenido de las tablas anteriores, entonces lo único que tengo que hacer es reemplazar el valor del porcentaje que le corresponde a Camargo, ¿sí? De los factores objetivos, que les indiqué ya cómo se calcula. Entonces 0,75 por este factor. Y en los factores subjetivos, este es el valor que hemos obtenido. Por el factor de preponderancia, que es 0,25, tenemos estos valores de acá. ¿Sí? Para la medida de preferencia de localización para Tolomosa y Pelcaya, se aplica la misma formulita y se obtienen estos valores. Pero lo cierto es de que la suma de estos tres tiene que darnos 1 necesariamente. Entonces, 0,3144 más 0,3207 y más 0,3649, la suma es igual a 1. Todo suma 1. Y tiene que ser, entonces, de estos, ¿cuál es el mayor valor? ¿Cuál tiene el mayor valor? El mayor valor tiene Pelcaya. Entonces,
por la medida de preferencia de localización, sí, preferimos Pattaya. Muy bien. ¿Alguna pregunta que no haya quedado claro hasta este punto, por favor? Antes de pasar al siguiente método. No hay preguntas. Muy bien. Seguimos. Ahora vamos a ver el método Brown-Gibson. Es muy parecido al anterior por el factor crítico, solamente que este método Brown-Gibson ya no toma en cuenta el factor crítico, ¿cierto? Ya no califica 1-0, punto, ya no toma en cuenta. Pero sí multiplica el factor de preponderancia alfa, ¿sí? Por el factor objetivo y 1 menos alfa por el factor subjetivo. La fórmula es la misma, ¿sí? No, sí, evidentemente, pero en el cálculo del factor subjetivo hay una pequeña diferencia porque ahora se toma en la opinión de expertos. Muy bien. Entonces, vamos a ver este factor. Aquí tenemos. Inicialmente, sí, vamos a trabajar con los factores subjetivos. Los factores objetivos siguen la misma metodología anterior. ¿Sí? No hay mayor variación. Es decir, está en función de los costos de transporte, mano de obra y los costos que ustedes quieran involucrar para hacer el análisis, ¿cierto? Costos de transporte en función de la distancia, etcétera, etcétera. Y ahí suman y sacan una ponderación y esa ponderación no se modifica definitivamente. Califican, multiplican y tienen estos factores de acá. ¿Cuál es esa forma de cálculo de factores objetivos? Este de acá, vamos a ver, aquí está. Este de acá. Los factores objetivos se suman los costos, en este caso mano de obra, materia prima, transporte y otros que pudieran estar involucrados. Aquí hemos puesto otros que pueden ser, y ustedes pueden aumentar en función de estos factores que impliquen, ¿sí? O determinen la localización. De estos factores hemos visto varios, ¿se acuerdan? Hemos tratado varios de ellos. ¿Cuáles son los más importantes? Hemos dicho que hay 300 factores. Ustedes pueden, para hacer un mejor proyecto, pueden aumentar 2 más, si usan, o 3 más, que sean importantes, que sean preponderantes. Esta suma de los costos, ¿sí? Hay que dividir entre un valor inverso, utilizando ¿qué fórmula? Exactamente la siguiente. Esa de acá. Es 1 sobre raya de quebrado, ¿sí? Estos valores son los recíprocos de los costos sumados y multiplicados por el factor, por el costo que le corresponde a cada una de las áreas analizadas, y estos son los factores que hemos obtenido. La forma de cálculo para el método que estamos analizando no tiene mayor cambio, sigue siendo el mismo. Donde va a cambiar es en la calificación de los factores subjetivos. Entonces, la medida de preferencia de localización para el método Brown-Gibson en los factores objetivos no tiene mayor cambio, es similar al anterior. Donde sí va a haber cambio es en el cálculo de los factores subjetivos. Y es lo que vamos a ver a continuación, porque aquí se agrega una opinión de expertos. Pueden ser 3, 4, 5 los expertos que puedan calificar 0 o puedan calificar 1. ¿De acuerdo? No hay otra forma de calificación. Si califican 1, significa que ese factor es importante. Si clasifican 0, en opinión del experto, significa que no tiene mayor trascendencia. Eso se refiere. Pero vamos a agregar hacia aquí este índice de importancia relativa. Este índice de importancia relativa. 50% para leyes ambientales, 30% para servicios de salud y 20% para actitudes de la comunidad que hemos estado utilizando sin variación con referencia al método anterior. Muy bien. Aquí está, miren. Ahora vamos a empezar a calificar, ¿sí? Los factores subjetivos de la siguiente manera. Aquí cambiamos un poquito el cuadro. Ahora las regiones van a ser Camargo, Tolomosa y Palcaya por fila.
Y estos son los factores que vamos a calificar, estos de acá. Leyes ambientales, servicios de educación y salud y actitudes de la comunidad. Sobre todo, fíjense, no es que haya sido un invento sobre las actitudes de la comunidad, es evidente, tiene su peso preponderante a través de la experiencia de los señores Shapak Chaín, han determinado que tiene su importancia, ¿sí? La actitud de la comunidad. Muy bien, y aquí solamente estoy tomando 3 nada más, 3 expertos, pero pueden haber 10, 15 expertos, no hay mayor problema. Pero estos expertos pueden calificar solamente entre 1 y 0, no pueden calificar en la mitad. 1 significa que están de acuerdo, que es importante considerar la ley ambiental. Entonces, de los 3 expertos consultados, 2 han indicado que es de importancia. Y uno, de hecho, ha dicho, no es importante, y le ha puesto 0. Entonces, aquí el asunto es binomial, o es 1 o es 0. Y hacen lo propio, ¿no? En Tolomosa, lo propio. Dice, para Tolomosa, uno de los expertos dice que la ley ambiental no es importante, pero los otros 2 dicen que sí. Estas son las opiniones de los expertos. Dice calificación de expertos. Muy bien. Y lo propio ocurre para servicios de salud y actitudes de la comunidad. Aquí, por ejemplo, de 3, ¿sí? 2 han indicado que no es de importancia la actitud de la comunidad para el proyecto. Solamente uno de ellos ha indicado que es importante, ¿sí? Y aquí está, se ha hecho lo mismo para las 3 regiones donde se quiere microlocalizar el proyecto de una planta, ¿sí? De una planta para una fábrica de vinos o espumantes. Bien. Sumamos, ¿sí? la calificación de los expertos. 1 más 1 más 0, 2. 0 más 1 más 1, 2. 0 más 0 más 1, 1. Y lo propio hacemos para el factor servicio de educación de salud. 1, 0, 0, 1. 1, 1, 1, 3. 0, 1, 1, 2. Y así sucesivamente. Bien. Y sumamos, ¿sí? esta calificación de expertos. 2 más 2 más 1, 5. 1 más 3 más 2, 6. 1 más 3 más 3, 7. Muy bien, ahí está. Y ahora determinamos el peso, ¿sí? Estamos denominando peso a W sub J. Va a ser 2 entre 5, 2 entre 5 y 1 entre 5. Y aquí lo propio, ¿no? 1 entre 6, 3 entre 6, 2 entre 6 y acá 1 entre 7, 3 entre 7 y 3 entre 7. Muy bien. ¿Se entendió hasta acá? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Ahora, estos valores, ¿sí? Por columna, los factores locacionales subjetivos, los factores subjetivos, y por fila, las regiones. 2, 5, voy a formar aquí una matriz, atención, voy a formar la matriz. Y esta primera matriz, ¿sí? Se forma 2 entre 5, 2 entre 5 es igual a 0.4. Estoy tomando 3 decimales, ¿cierto? 0.400, 2 entre 5, 0.400 y 1 entre 5, 0.2. La suma tiene que ser igual a 1, ¿no? Y acá. 1 entre 6, 1 entre 6 es igual a 0.1667, 167. 3 entre 6, 0.5 y 2 entre 6, 0.33. 1 entre 7 es 0.142, 3 entre 7, 0.429 y 3 entre 7, 0.429 y se ha formado la matriz. Muy bien, ¿para qué sirve esta matriz? Vamos a ver. Esta matriz voy a multiplicarla, ¿sí? Por un vector. Este es el vector de calificación de los factores, ¿sí? Este de aquí arriba. El que han indicado los expertos. Esto de acá. Índice de importancia relativa. Para leyes ambientales, 50%, para servicios de educación y salud, 30%, y para actitudes de la comunidad, 20%. Entonces, multiplico esa matriz, que es el resultado del cuadro 29, multiplico por ese vector, la matriz por el vector. Es el vector de calificación, ¿cierto? Que han dado a los expertos a cada uno de los factores. Multiplico y ustedes saben que aquí esta matriz es 3 por 3, este vector es 3 por 1, por lo tanto el resultado tiene que ser 3 por 1, ¿no? Por eso que son 3 filas, una columna.
Muy bien. Y multiplicamos. Creo que no es muy difícil multiplicar, ¿no? Va a ser 0.4 por 0.5 más 0.167 por 0.3 y más 0.142 por 0.2. ¿Sí? Hasta aquí nos persigue, ¿sí? El estudio que hemos hecho de la teoría matricial. Vamos a multiplicar 0.4 por 0.5 más 0.167 por 0.3 más 0.142 por 0.2. El resultado es 0.2785. Entonces, si multiplico esta fila por esta columna, obtengo 0.4358. Si multiplico esta fila por esta columna, obtengo 0.2857. Muy bien. Y estos son los factores subjetivos. Simplemente es la calificación de los factores subjetivos. Ahora tengo que emplear el MPL, ¿sí? Consiguientemente, para determinar la medida de preferencia de localización, voy a multiplicar. Este es el factor de preponderancia que hemos calificado en 75%, por lo tanto, el complemento a 1 es 0.25. ¿Sí? Este es el valor del factor objetivo y este es el valor del factor subjetivo. Ahí están los factores subjetivos. Miren, estamos acá. Los tres son los factores subjetivos y estos factores objetivos los hemos determinado ya en el ejemplo anterior. O sea, para no repetir, ya no estamos haciendo el cálculo. Multiplicamos y obtenemos estos resultados. 0.3105, 0.35515 y 0.3344. ¿Cuál tiene el mayor valor? El de acá, el de Tolomosa, ¿no? Es 0.35515. Por lo tanto, conviene microlocalizar en Tolomosa. ¿Sí? Conviene microlocalizar en Tolomosa. Es el mejor lugar donde se puede microlocalizar. ¿Alguna pregunta? Muy bien, entonces, en este momento son las 20:30. Nos vamos a dar 15 minutos para poder despejar, para poder hacer algunas actividades de recreación, distracción, etcétera. Sí, hemos estado ya 2 horas y media. Nos hemos cansado. La opinión que tiene el ingeniero, el licenciado, les he comentado, Freddy Alanoca, creo que es muy bien recibida por la comunidad total. 4 horas y media es muy cansador. Hay que dividir en hora y media y hora y media, ¿no? 3 clases a la semana, para que el aprendizaje también sea, el aprovechamiento del aprendizaje sea mayor. Vamos a parar en este momento. Nos vamos a dar, ¿qué les parece? 15 minutos para que puedan, bueno, puedan hacer sus actividades propias, personales, ¿no? Y volvemos en 15 minutos. ¿Alguna opinión en contra? ¿Alguna opinión en contra o todos a favor? Pueden escribir al grupo. Todos a favor, creen. Ya, creo que no hay. Muy bien, entonces en 15 minutos volvemos. Vamos a parar la transmisión acá y nos vemos en 15 minutos. Por favor, descansen, sí, es muy cansador. En 15 minutos yo tengo 20 y casi 20. Entonces volvemos a 9 menos 5, volvemos. Sí, vamos a parar acá. Vamos a dejar, vamos a parar. Vamos a detener.